Saludos, vídeo tutorial número 55 del curso de programación en ActionScript, en el que seguimos viendo los distintos métodos para crear instancias de clips de película en nuestros proyectos. Terminábamos el vídeo tutorial anterior viendo cómo crear instancias de clips de película manualmente y utilizando el método duplicate movie clip. Y empezamos este video tutorial viendo los otros dos métodos, attach movie y create empty movie clip. Empezamos por lo tanto con el sistema para crear instancias de clip de película mediante el uso de attach movie, que lo mismo que duplicate movie clip, lo que nos permite es crear instancias de clip de película en tiempo de ejecución. Sin embargo, attach movie, a diferencia de lo que hace duplicate movie clip, crea esas instancias del símbolo a partir de símbolos de la biblioteca, en lugar de hacerlo a partir de otras instancias de un clip de película, como ocurría con duplicate movie clip. Para poder crear instancias de un símbolo mediante el uso de attach movie, tenemos primero que exportar ese símbolo desde la biblioteca. Recuerda que con duplicate movie clip teníamos que tener ya una instancia, que es lo que se denominaban los clips semilla, y a partir de él poder duplicar el número que quisiéramos. En este caso no es necesario tener ese clip semilla, sino que, como decimos, se puede exportar directamente desde la biblioteca. Vamos a ver entonces primero, para empezar, cómo tenemos que hacer para poder exportar los clips de película. Aquí tenemos un proyecto de Flash en el que de momento simplemente tenemos una imagen, no es ni siquiera un símbolo de película. Lo convertimos primero en un símbolo de película. Le damos un nombre, por ejemplo, cubo hielo, como clip de película, y ahora lo borramos del escenario. Y lo tenemos aquí lo podemos ver en la biblioteca. Con el clip de película seleccionado, botón derecho encima, y pulsamos sobre vinculación para que se nos abra la ventana de vinculación. Y ahora aquí en vinculación ponemos exportar para ActionScript. De este modo, como vemos, nos aparece aquí como identificador ya cubo hielo. Podríamos cambiarlo, podría ser incluso que tuviera un nombre que no fuera aceptable como identificador. En este caso sí lo es, y por razones de comodidad puede ser mejor dejar ya directamente cubo de hielo. Ya con esto marcado, y exportar en primer fotograma, ya que en este caso queremos que aparezca en el primer fotograma, pulsamos sobre aceptar y ya tenemos vinculado este clip de película para poder ser usado ahora con attach movie. Una vez que hemos exportado, del modo que vimos hace un momento, el clip de película, a partir de ese momento ya podemos crear instancias mediante el uso, invocando el método attach movie. Aquí tienes la forma genérica, en primer lugar el clip .attach movie, entre paréntesis como parámetros el símbolo identificador, el nuevo nombre y la profundidad. En este caso el clip hace referencia al clip de película dentro del cual queremos vincularlo. Si es en la línea de tiempo principal, que recuerda, como ya vimos en los videotutoriales dedicados a clips de película, en la mayor parte de las ocasiones puede considerarse como un clip de película más. Si donde escribimos es en el mismo clip de película donde queremos que aparezca, no es necesario poner nada aquí, o podemos poner des, la palabra clave des. Si no, simplemente no lo ponemos. Attach movie, y le tenemos que indicar después el símbolo identificador, en este caso será cubo hielo, hay que escribirlo exactamente igual, el nuevo nombre que le vamos a dar a la instancia y la profundidad. También podemos indicarle, a partir de Flash 6 es posible, el lugar donde queremos que se inicie, si no queremos que sea en el fotograma 1. Vamos entonces a llevar a cabo una práctica. Explico rápidamente qué es lo que hay que hacer, posteriormente intenta hacerlo por tu cuenta y acabaremos viéndolo en el vídeo tutorial. Intenta crear una instancia de ese clip de película ya exportado que hemos hecho ahora, cubo hielo, utilizando attach movie, y localizado después en una posición X e Y dentro del escenario, usando, pues como ya lo hicimos en muchas otras ocasiones, el nombre de la instancia y X e Y como localización. Entonces recuerda que el clip de película, el nombre que tiene es cubo hielo, y aquí tenemos el nombre de la instancia, y el X e Y como localización. Entonces recuerda que el clip de película, el nombre que tiene es cubo hielo, y aquí tenemos el nombre de la instancia, y el X e Y como localización. Entonces recuerda que el clip de película, el nombre que tiene es cubo hielo,
Pulsamos el primer fotograma, pulsamos F9 y recuerda, en este caso queremos que se escriba en la línea de tiempo principal, que es la misma donde vamos a escribir ahora, por lo tanto podemos utilizar des. Y ahora el método attach movie, y ahora entre paréntesis en primer lugar tenemos que decirle el identificador. Recuerda que tiene que ser siempre como string, por lo tanto entre comillas. En este caso es cubo hielo. El nuevo nombre que queremos darle, por ejemplo, bueno, siempre entre comillas también, cubo hielo 1 mc, vamos a darle así. Y la profundidad, que en este caso, como no hay ningún otro, podemos usar 0. De este modo ya tenemos indicado que se cree una instancia del símbolo de película cubo hielo que tenemos en la biblioteca en nuestro escenario. Y ahora le indicamos, si no lo hiciéramos así aparecería justo en el centro, ser la línea de tiempo principal, le indicamos una posición X y. Esto, como ya hicimos en muchas otras ocasiones, cubo hielo 1 mc, y ahora X igual, y le indicamos en píxeles la posición que queremos que aparezca en cuanto, por ejemplo, horizontal. Y lo mismo, cubo hielo 1 mc y para la posición vertical. Una vez hecho, lo comprobamos y observa cómo aparece la instancia del clip de película ya en nuestro proyecto. Si cambiáramos aquí X e Y, cambiaría también la posición X e Y. Vemos cómo ahora aparece en otra posición dentro del escenario. Del mismo modo podríamos hacerlo dentro de otro clip de película que no fuera la línea de tiempo principal, y con el mismo proceso creamos cualquier clip de película. Aquí lo tenemos, y si en su línea de tiempo escribimos esa vinculación des, por lo tanto en este clip de película attach movie, y repetimos el proceso exactamente igual que antes. El nuevo identificador, cubo hielo, el nuevo nombre que queremos darle, cubo hielo 1mc, y la profundidad, en este caso 0. Y con esto ya tenemos ahora una nueva vinculación usando attach movie, pero en vez de la línea de tiempo principal, en este caso es en este símbolo, del cual para que aparezca tenemos desde luego que colocar una instancia en el escenario. Si lo probamos, vemos cómo aparece, pero en este caso dentro de otro clip de película, no en la línea de tiempo principal. Si borramos el clip y probamos, ahora no aparecería nada, ya que en la línea de tiempo principal borramos el código anterior. Como indicábamos, desde Flash Player 6, Attach Movie permite un cuarto parámetro opcional que es initObject, entre corchetes para indicar su peculiaridad, pero no tenemos que escribir estos corchetes en el código. initObject lo que nos permite es copiar las propiedades de un objeto existente al nuevo clip de película creado con Attach Movie. Vamos a verlo con un ejemplo, pero recuerda todo lo que vimos sobre la creación de objetos. Pues a través de initObject podemos incorporar las propiedades de cualquier objeto a el clip de película creado. Vamos a verlo con un ejemplo. Convertimos en símbolo y lo exportamos como hicimos antes, dejándole cámara como identificador que utilizaremos ahora. De este modo esta primera parte ya la tenemos hecha. Y lo que vamos a hacer para empezar es crear un objeto. Recuerda los vídeos tutoriales dedicados a la creación de objetos que puede repasar en cualquier momento. Vamos a llamarlo, por ejemplo, temp object y igual a new object. Y ahora vamos a darle alguna propiedad. Por ejemplo, vamos a darle una propiedad rotación. Temp
rotation igual a 45. Pues de este modo ya tenemos creado algo para pasarle como cuarto parámetro. Ahora cuando creemos el attach movie, como hacíamos antes, y como parámetros, recuerda, en primer lugar pasamos el identificador que era cámara. En segundo lugar, el nuevo nombre que queremos darle, cámara 1 MC, por ejemplo. El tercero, la profundidad. Y el cuarto, el objeto inicial, que en este caso es temp 8. Acercamos el código para que lo veas más en detalle si tienes alguna duda. Observa que la diferencia respecto a los anteriores es que ahora le pasamos aquí como cuarto argumento en el parámetro de object_ini el temp8. Las propiedades que tenga este objeto automáticamente le son aplicadas a el clip de película, en este caso a cámara 1MC, que aparecerá con una rotación de 45. Aquí podría ser pues cualquier otro tipo de propiedades que el objeto incorporará. Y ahí lo tenemos, la instancia creada y con la rotación que le indicamos. Un cuarto método para crear clips de película es usando createEmptyMovieClip, que a partir de Flash Player 6 de Flash MX nos permite crear clips de película completamente en blanco dentro de un clip de película existente. Recuerda que cuando referimos a un clip de película existente podemos también referirnos a la línea de tiempo principal. Aquí vemos la sintaxis, empieza con el clip. Recuerda que en este caso, si es en el mismo donde vamos a escribir el código, no es necesario ponerlo, y que puede ser también la línea de tiempo principal. El método createEmptyMovieClip y como parámetros el nuevo nombre que queremos darle y la profundidad. De este modo tendremos creado un clip de película con un nombre y totalmente en blanco. Posteriormente podemos agregarle distintos contenidos, como vamos a ver en esta práctica ahora. Vamos a crear un clip de película vacío mediante el uso de createEmptyMovieClip. Le damos el nuevo nombre y ponemos en profundidad, pon 1 en profundidad para que esté por encima de cualquier otro de los clips que pueda existir en el proyecto. Posteriormente crea dentro de ese clip de película un campo de texto mediante el uso de createTextFile y le das los siguientes valores. Convierte su borde en verdadero y conviértelo en campo de entrada de texto. Si tienes dudas con alguna de las propiedades que hay que utilizar, creo que empieza a ser necesario que cojas soltura buscando en lenguaje de referencia para encontrar el modo de solucionar cualquier tipo de duda. Intenta hacerlo por tu cuenta, lo veremos ahora también en el video tutorial. Vamos a crear entonces un clip de película de forma totalmente programática mediante código. Abrimos el panel de acciones y para empezar, recuerda, en el clip donde vamos a crear este clip de película, en este caso es la línea de tiempo principal, y el método createEmptyMovieClip. Vamos a acercar la pantalla para que se vea mejor y decimos entonces, tenemos que darle para empezar un nombre. Vamos a ponerle como nombre formulario MC y una profundidad, en este caso le poníamos 1. Con esto de momento tenemos creado un clip de película totalmente en blanco llamado formulario MC, poniéndole evidentemente aquí las comillas de cierre. Recuerda que siempre los nombres son strings y tienen que ir entre comillas, en este caso la profundidad no. Ahora queremos crear un campo de texto en este clip de película, por lo tanto, de nuevo, si no sabías cómo y miraste en el lenguaje de referencia, verás cómo de nuevo, para poder crear ese campo de texto, tenemos primero que indicarle en qué clip de película queremos hacerlo. En este caso es en formulario MC y ahora createTextFile. Y ahora observa cómo al abrir los paréntesis ya nos sale aquí una ayuda
para indicarnos qué parámetros tenemos que pasarle, qué argumentos tenemos que indicarle. En primer lugar, un nombre de instancia, en negro, en negrita, nos indica que tiene que ser como string, y posteriormente una profundidad y una localización X, localización Y, un ancho y un alto para el campo de texto. Entonces empezamos por darle un nombre de instancia. Estamos haciendo algo similar a un formulario, entonces que fuera el campo de texto donde van a poner el nombre. Entonces podemos escribir pues nombre. Esto recuerda que no hace que aparezca nombre en ningún sitio, sino que creamos un campo de texto que la instancia se llama nombre. Ahora cuando veamos el resultado aparecerán simplemente los campos de texto. Si quisiéramos después que apareciera información, eso lo podemos hacer con campos de texto estático, y para eso también sabemos la localización X e Y, y tendríamos que ponerlo para que quedara justo en el lugar que queremos con respecto a esto. En segundo lugar, una profundidad. En esta primera podemos poner la misma que tiene clip de película, 1. Y ahora una localización X e Y, vamos a poner 0, X. Fíjate cómo va aquí cambiando también en negrita para indicarnos qué es lo que tenemos que ir poniendo. Y 0 y también. Y ahora le indicamos un ancho, por ejemplo 200 de ancho, 200 píxeles de ancho, y un alto 20. De este modo tenemos ya determinadas las características para un primer campo de texto. Tenemos creado por lo tanto un clip de película y un campo de texto. Sin embargo, si probáramos ahora la película no aparecería nada, porque tanto el clip de película como el campo de texto, que sí que existen, pero están totalmente en blanco, vacíos, y por lo tanto no los vemos. Para que aparezcan, ¿qué tendremos que hacer? Pues por ejemplo indicarle al campo de texto que tenga un borde. Entonces sí ya veríamos en la película, cuando la probáramos, los bordes del campo de texto. Podemos hacerlo. Por razones que ya explicamos en otras ocasiones, es mejor que cuando creamos un tipo específico de objeto, en este caso un campo de texto, poner una extensión para los campos de texto TXT, y igual que hicimos aquí para el clip de película MC. Cuando se trata de proyectos complejos puede ocurrir que tengamos un clip de película que sea de nombre, un campo de texto que se llame nombre. Entonces es importante ponerle esta extensión, como si fuera la extensión de los archivos, que nos indique qué tipo de objeto estamos utilizando. En este caso es un campo de texto, por tanto ponemos la extensión TXT. No es necesario, funcionaría igual sin ponerlo, pero en cuanto se quiere tener un cierto método para crear código, es mejor ponerlo siempre. Con esto ya tenemos creado un clip de película llamado formulario MC y un campo de texto llamado nombre TXT. Sin embargo, si ahora probáramos la película, no aparecería nada, ya que se trata tanto de un clip de película como de un campo de texto totalmente vacíos, y no aparecerán en pantalla. ¿Qué tenemos que hacer para que aparezca algo en pantalla? Que es una forma, mientras parece como si no hubiéramos creado nada. Pues en este caso, por ejemplo, podemos hacerlo creándole un borde al campo de texto, que hará que al aparecer el borde podamos ver tanto el clip de película que contiene el campo de texto y el campo de texto con esta localización y este tamaño enmarcado por ese borde. Entonces, para crear el borde tenemos que señalarle dónde queremos que lo cree. Aquí tienes que utilizar el alcance, que ya conoces perfectamente, y escribimos por lo tanto en el clip de película donde queremos que lo haga, que es formulario MC, en el objeto dentro del clip de película que queremos, que en este caso es nombre TXT, y ahora una propiedad que es border, aquí la puedes ver, y en este caso hay que indicarle si queremos que aparezca o no, en este caso true, para que aparezca. Si ahora probamos el clip de película, ahora sí, ya podemos ver cómo nos aparece el campo de texto que hemos creado, y con la localización aquí al ser dentro del propio flash, pero recuerda que aparecería en 00xy, que fue el que le indicamos en los datos. Ahora ya tenemos creado el campo de texto, por lo tanto, pero tenemos que indicarle qué tipo de campo de texto. Decíamos que es un campo de texto para entrar datos, ya que es para un formulario. Y de nuevo esto también podemos hacerlo de forma programática, indicando la ruta primero, MC, que es la misma de antes porque es el mismo campo de texto, y ahora en este caso la propiedad es type, y aquí le tenemos que indicar que el tipo de propiedad como un string input, que es entrada de texto.
Con esto ya tenemos este campo de texto que aparecía en el clip de película convertido en un campo de texto de entrada de datos. Si antes al hacer la práctica se te atragantó alguna de las partes, lo cual sería bastante normal, puedes ahora, esto sí que tiene que ser ya muy sencillo y sin ningún problema, hacer un segundo campo de texto dentro del mismo clip de película y llamarle, por ejemplo, pues apellidos TXT y modifica lo que haya que modificar en cuanto a localización. Pone también desde luego otra profundidad. Hablaremos, ya lo decía antes, un poco más adelante del tema del apilamiento y la profundidad, pero si le pusieras de nuevo uno no aparecería, aparecería solamente uno de ellos, suele estar en la misma profundidad, así que indícale aquí dos y después pues también una localización X distinta, Y distinta a X le puedes dejar lo mismo para que aparezca justo debajo. Simplemente intenta crear otro campo de texto. Es una práctica muy sencilla, ya que simplemente es copiar y cambiar muy pocas cosas aquí. Lo hacemos justo de esa manera, que es la más sencilla. Copiamos y pegamos. Bueno. Y ahora cambiamos esos datos que indicamos antes. Aquí ponemos apellidos. Aquí 2 en profundidad. Y aquí para que aparezca debajo, que no aparezca encima de él, lo ponemos por ejemplo 30 para que haya una cierta separación y dejamos 220 igual. El resto tenemos que cambiar aquí apellidos y aquí también apellidos. Podríamos seguir creando el número de campos de texto que quisiéramos, en la localización que quisiéramos y con un comportamiento, en este caso de entrada de texto o cualquier otro que quisiéramos poner. Con esto, si ahora probamos la película, aquí vemos los dos campos de texto localizados y observa cómo son campos de texto de introducción, en el que podríamos meter cualquier tipo de información. Pues tenemos aquí un ejemplo de Create Empty Movie Clip, y como hemos creado un clip de película de forma totalmente programática, en este caso para un formulario, pero también podríamos utilizarlo, pues por ejemplo, simplemente como contenedor para un interframe y otras muchas posibilidades que nos abre esta creación de clips de película de forma exclusivamente programática. Clips de película, y vamos a pararnos ahora en hablar de las instancias y de los nombres de instancia. Ya tienes que saber que los clips de película son símbolos que tienen siempre una representación en la biblioteca y que después pueden estar en el escenario o no. Cuando colocamos un símbolo en el escenario, para poder referirnos a él en concreto, tenemos que darle un nombre de instancia, que como veremos ahora hay distintos sistemas, pero la forma manual es escribiéndolo aquí, donde pone clip de película, en el inspector de propiedades, nombre de instancia, tenemos que introducir un determinado nombre. Por ejemplo, podemos llamarle Doctor 1 y posteriormente llevar a otra instancia del mismo clip de película y llamarle Doctor 2, y a partir de este momento podemos referirnos a cada una de estas instancias como clips de película diferentes. Son instancias diferentes del mismo clip de película. Por tanto, siempre que creamos instancias le asignamos identificadores o nombres de instancia, lo que nos permite referirnos a ellos más tarde. Asignar identificadores a clips de película es diferente de asignárselos a otros objetos. Cuando creamos un objeto típico, no un clip de película, sino algún otro tipo de objeto, debemos asignar ese objeto a una variable o otro tipo de contenedor para que pueda persistir y que podamos referirnos a ella por su nombre en el futuro. Por ejemplo, si creamos un nuevo objeto mediante el uso de la palabra clave new y object, este objeto desaparece inmediatamente después de ser creado y no podemos referirnos a él porque no lo almacenamos. Tendríamos que hacer algo similar a variable y darle un nombre, por ejemplo algo igual a new
object. Y ahora sí tenemos este nuevo objeto almacenado en una variable y podemos referenciar a este objeto mediante el nombre de la variable algo. Sin embargo, las instancias de los clips de película no necesitan estar almacenadas en variables para podernos referir a ellas. A diferencia de otros tipos de objetos, las instancias de clip de película están siempre accesibles en ActionScript a través de sus nombres de instancia desde el mismo momento en que son creadas, tanto programáticamente o en el espacio de creación de trabajo, como hicimos en este caso, lo que podemos también denominar manualmente. El modo en el que una instancia tiene un nombre inicial depende de cómo la creamos. Las instancias generadas programáticamente reciben un nombre al mismo tiempo que se crean, como vimos hace un momento cuando utilizamos el método createEmptyMovieClip, o antes con el duplicateMovieClip o con el attachMovie, que recuerda que en todos tenemos que darle un nombre, nuevo nombre, que en este caso es el nombre de la instancia. Si las instancias son creadas manualmente, como hicimos en este caso, se les asigna explícitamente el nombre en el inspector de propiedades, como vimos también hace un momento, seleccionando la instancia en el escenario y indicando aquí, en el nombre de instancia, el nombre con el que queremos referirnos a ella. Una vez que la instancia recibe un nombre, es el que usaremos para acceder a ella a través de ActionScript. Recuerden que es una buena práctica añadirle siempre un MC como sufijo para el nombre del identificador a cualquier clip de película que creamos, tanto durante la creación como en tiempo de ejecución. Esto recuerda que sirve para saber en cualquier momento, cuando tenemos códigos largos, a qué tipo de objeto nos estamos refiriendo. Esto sería un clip de película MC, en otros casos TXT si es de texto. Suele ser muy práctico para tener un código legible posteriormente. Por ejemplo, si tenemos esta instancia a la que llamamos Doctor2MC, podemos en el código referirnos a ella por su nombre de instancia, Doctor2MC, y modificar cualquiera de sus propiedades, por ejemplo la localización vertical, y vemos cómo cambia su posición vía código al utilizar el nombre de instancia para referirnos a ella. Hay dos clips de película, pero el otro es Doctor 1 y por lo tanto en este caso afecta solo al nombre de la instancia, a la instancia del clip de película cuyo nombre de instancia es Doctor2MC. Algo que es importante saber, aunque no suele ser muy práctico, es que si creamos una instancia de un clip de película de forma manual y no le asignamos un nombre, Flash Player automáticamente le asigna uno que sigue la secuencia instance 1, instance 2, instance 3 y siempre el primero que no tenga, aquí tenemos 3 pero estos dos tienen nombre de instancia y por lo tanto este que no la tiene, automáticamente el intérprete le crea un nombre de instancia que es instance 1 y que serviría para poder referirnos a ellos con ese nombre también en código. Lo que pasa es que, como puedes observar, es bastante complicado, pero en algunos casos se podría utilizar si quisiéramos. En este caso el nombre que da por defecto es instance 1. Si aquí ahora modificamos, por ejemplo, la localización y observa cómo se ha modificado, lo tenemos aquí y aparece sin embargo aquí abajo. O sea que sí funciona, sí se puede utilizar el nombre de instancia automático, pero en primer lugar es complicado para saber si un clip, sobre todo si usamos varios, y es mucho más práctico en todos los sentidos utilizar nombres propios, incluso que sean más significativos respecto a lo que representa el clip, pero de todos modos sí se puede usar. También debemos de señalar que como los nombres que le demos, nombres de instancia, van a ser usados como identificadores en ActionScript, deben de ser hechos de acuerdo con las reglas para crear un identificador legal. Lo fundamental, estos nombres de instancia no deben de empezar por un número, no deben de incluir guiones ni tampoco espacios. También como convención, lo repetimos una vez más, las instancias de clip de película deberían incluir el sufijo MC, como pusimos en uno de los casos, no nosotros. Debe llevar siempre como convención, es algo que debemos de habituarnos a hacer, poner siempre el sufijo MC, sobre todo si van a ser posteriormente referenciados vía ActionScript.
Cada nombre de instancia del clip de película es almacenado en una propiedad integrada denominada name y que sirve tanto para recuperar el nombre como para configurar el nombre de una instancia. Para los clips definidos manualmente en el escenario, como son estos que tenemos aquí, el name, la propiedad name por defecto, es una versión en string del identificador original del clip de la instancia que ponemos aquí. Por lo tanto, como string es el que nos devuelve. Podemos comprobarlo en alguno de los casos haciendo un trace. Si hacemos un trace, creo que era doctor 2 mc, y que nos devuelve la propiedad name vuelve doctor 2 mc como string. Y para clips definidos programáticamente, el valor inicial para name es especificado por el parámetro nuevo nombre que le pasamos tanto en duplicate movie clip o en attach movie. La propiedad name es útil para depurar o mostrar el nombre de un clip sin la ruta cualificada completa. Vamos a ver ahora aquí en un ejemplo cómo podemos usar la propiedad name, por ejemplo, para encontrar un particular clip de película. Más adelante veremos en otro ejemplo cómo usar esta misma propiedad name para prevenir un loop infinito. Se trata de un trozo de código de un juego en el que vamos a usar un loop for in, ¿recuerdas? Que es el utilizado para comprobar las propiedades de un objeto. Y en este caso se trata de buscar todos los clips de película dentro del clip de película juego MC que contengan la palabra enemigo en su nombre. Cuando detecte los clips de película, que pueden ser figuras, que tengan la palabra enemigo, pues te imaginas que es cuál tiene que ser la reacción. Entonces en este caso es como utilizamos la propiedad name para determinar o para clasificar un grupo de clips de película que contengan una palabra en concreto dentro de su nombre de instancia. Creamos el loop for in, recuerda for var prop in, recuerda que tanto for como var in son palabras clave, y el nombre juego mc, por lo tanto sería en este clip de película donde buscaría. Y lo que tiene que buscar es si, por lo tanto vamos a poner un condicional. En primer lugar, comprobar si ese objeto que se encuentra en juego MC es o no un clip de película. Para ello, recuerda la utilización de typeOf, ya lo vimos a lo largo del curso. TypeOf en juego MC prop nos devuelve clip de película. Es igual, recuerda la forma de escribir igual con dos veces el signo y nos devuelve que es movie clip. Por lo tanto, si es un clip de película, primera condición cumplida. Y ahora segunda condición, if. Queremos ahora saber si ese clip de película tiene en su nombre la palabra enemigo. En este caso tenemos que utilizar indexOf, también lo vimos en su momento, pero recuerda que lo que nos devuelve indexOf es o bien el primer lugar donde se encuentra lo que estamos buscando, en este caso sería el primero de los caracteres que buscamos, y en caso de que no aparezca, entonces devuelve -1. Para que en este caso incluya dentro de este condicional todos los que tengan la palabra enemigo, tenemos que decirle que sea lo que nos devuelve la propiedad nameIndexOf sea distinto de -1. Si es distinto de -1, quiere decir que aparece esa palabra enemigo. Lo escribimos entonces como segundo condicional. Si juego mc, de nuevo la propiedad prop, y ahora en este caso un punto, sintaxis de punto, name indexOf, y ahora entre paréntesis porque queremos que la cadena que queremos que compruebe si está enemigo,
y como decíamos tiene que ser diferente, recordad el modo en que escribimos diferente, de -1. Por lo tanto, quiere decir que sí que aparece. Cerramos los paréntesis. Pues si se cumplen estas dos condiciones, entonces en este caso lo que tendríamos que hacer es que juego mc prop, y ahora pues por ejemplo algún tipo de función que tendríamos que tener creada, pues jugador ataca, que sería en este caso pues al ser enemigo entonces que le atacar. Jugador ataca. De este modo tendríamos creada, como vemos, usando name, que en este caso era para lo que queremos usarlo, y nos devolvería el nombre de instancia que tuviéramos. Si a cada una de las figuras que son enemigas en el juego le vamos poniendo pues enemigo 1, 2, 3, 4, pues aparecerían todas como cadena en el nombre, en name enemigo, y podría ser utilizado, como vemos, con este loop y los dos condicionales. Hasta aquí el video tutorial número 55. Empezaremos el 56 viendo cómo importar películas externas y también imágenes mediante el uso del UAT